Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, saludado una vez más a mis compañeros y amigos, Javier Sola, David Barranco, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, hoy sentimos tener que anunciar que daremos la ausencia tanto de Raúl como de Chema en este caso. Por motivos laborales no han podido tampoco asistir a esta grabación en concreto, de un tema muy interesante que vamos a hablar de, errores a evitar o experiencias a evitar dentro de una quebrantahuesos o una gran fondo. Un episodio que seguramente ya por la cercanía de lo que es la quebrantahuesos y la gran fondo también que hay periférica antes de esa prueba, porque va a generar un gran interés. Y la verdad que tenemos distintos puntos a tratar. No sé si Javi quiere adelantar un poquito antes de nada o cuéntanos un poco. Sí, un poco el ver también que cuando falta un mes a la gente le suele entrar la prisa, ¿no? Y sobre todo hay gente que lo ha preparado bien, otros que les ha cogido un poco el toro y quizá con la idea de lo que hablamos el otro día en el grupo, ¿no? El podcast, orientar a aquellas personas que quizá les ha cogido un poco el toro, ¿no? Que ¿cómo veis? ¿Cómo plantearías? O sea, si no has entrenado lo suficiente y ves que el evento se te echa encima, ¿qué cosas veríais ustedes que había que hacer básicas? Y no eso solo, Javi, sino que también lo que hablábamos de, que lo llevo todo bien Sí. y me queda un mes para correr, ¿no? Entonces, ese último mes, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué cosas se podrían incluir dentro del entrenamiento de cara a esa competición? O bueno, no quiero llamarlo competición porque, claro, como es una marcha, a lo mejor, no sé, bueno, es una marcha ciclodeportiva, creo que es como es la quebrantahuesos. Sí. Ante ese evento, pues, ¿qué aspectos habría que hacer un poco para pulir de cara a este último mes antes del evento, ¿no? Podríamos decir, o sea, esas dos vertientes. ¿Qué no hacer si ves que vas mal? ¿Cómo seguir? Y si lo llevas todo bien, pues ¿qué puedes incluir en este último mes de cara a llevar una buena o hacer una buena marcha, ¿no? Que es un poco el objetivo que seguramente tengas. Eso es, entonces vamos a delimitar dos casos. El ciclista que, entre comillas, ha hecho un buen plan, le queda un mes antes de esta quebrantahuesos, la gran fondo que tenga de objetivo, y aquel deportista o aquel ciclista que no haya hecho del todo bien las cosas, ¿qué recomendaciones le podemos lanzar? Vámonos primero si queréis, al peor de los casos. Una persona que no haya preparado en condiciones, que en gran medida nos solemos también encontrar en esta ocasión. ¿Qué conceptos, sobre todo, qué apartado deberíamos hacer el mes previo a esa prueba objetivo? Yo creo que Gauri, una cosa que comete, el principal error quizá, ¿no? El que ve que se le ha echado el tiempo encima, va a intentar o suele habituar a acumular las 2 últimas semanas todo el volumen de entrenamiento que pueda. Y creo que muchas veces eso genera más fatiga y más estrés y más cansancio que lo que te puede aportar, ¿no? Igual si te queda un mes y no vas muy preparado, más vale que estas 2 semanas o 3 que tienes en mayo y principio de junio acumules algo más y que intentes llegar lo más descansado después, ¿no? Que no intentes hacer como los malos estudiantes, ¿no? Las 2 últimas noches acumular lo que pueda. Yo creo que, bueno, yo aquí, y esto es una opinión un poco personal, alguna vez que me ha pasado con alguna persona, por ejemplo, para este tipo de marchas, yo una de las cosas que también suelo decir a veces, que estas marchas además incluyen la gran fondo y la medio fondo, que a lo mejor es el momento, Sí, a un mes de la carrera, de decir, espera, si vemos que no estás preparado para hacer una gran fondo, a lo mejor el intentar llevarla adelante, pues te va a suponer un perjuicio o un problema más que un beneficio, y ante esto es mejor, pues, sentarse, hablar y decir, venga, yo creo que estamos mejor preparados y que tú mismo vas a disfrutar mucho más esta medio fondo, la vas a hacer bien, vas a sufrir menos, vas a estar, se ajusta más a la preparación física que hemos podido llevar por lo que sea, y a lo mejor si se puede es un momento para cambiar, o sea, para decir, vamos a recoger un poco de cable, como se dice, y vamos a situarnos o hacer una prueba que esté ajustada a nuestras potencialidades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí que yo ahí ya creo, Javi, por lo que comentabas tú, que no es el momento de hacer
o empezar a hacer grandes tiradas, empezar a meter a lo mejor más intensidad porque ves que no has hecho, sino que yo creo que es el momento a lo mejor de pulir lo que va a ser algo que vas a hacer dentro de 30 días. Y empezar así a tener parte del entrenamiento, pero también preocuparse de otros aspectos como, pues incluso analizar la marcha como es, temas nutricionales, temas de descanso, o sea, organizar un poco todo lo que va a tener esa marcha, ¿no? Y en entrenamiento, pues yo sí que creo que si vas a hacer una gran fondo, pues como puede ser por ejemplo la quebranta huesos, vas a tener 200 kilómetros, está claro que si no lo has preparado lo suficiente, tienes que activar un poco el modo supervivencia, ¿no? Y ese modo es, pues vamos a ir a acabarla, vamos a hacerla a la marcha que podamos. Y eso, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues intentar acumular volumen, sillín, por decirlo de alguna forma, pues para acabar la marcha de la mejor forma posible y que no acabe con una retirada o con luego estés una semana que no te puedas ni mover, ¿no? Otro de los aspectos que podríamos recalcar también mucho sería la importancia de la nutrición y en gran medida porque nos solemos encontrar mucho en nuestra experiencia el tema de que los deportistas, por suerte o por desgracia, siguen comiendo poco durante los entrenamientos. Entonces, claro, si durante los entrenamientos, que además de, obviamente, el factor nutricional de la obtención de energía es interesante, si no estamos acostumbrados a comer en entrenamientos, entre comillas, de duraciones similares o por debajo de la duración de la prueba, difícilmente vamos a poder comer igual. Entonces, otro de las, y me podéis corregir también un poquillo también si queréis, de la recomendación que podremos lanzar también en grandes ocasiones es, vamos a aprovechar para ese mes previo también entrenar el sistema digestivo. No dejemos de acumular, acordaos siempre, entre comillas, esas cifras maravillosas de los 60 gramos de hidrato de carbono por hora, aunque en este caso, para una prueba como la quebranta huesos, dependiendo del nivel, no es lo mismo, obviamente, lo que puede tardar en hacerlo un finisher que una persona que, entre comillas pueda disputar la prueba, lo que es la cantidad. Normalmente los balances van a estar en torno a 60, 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Y una cosa muy interesante que ha dicho Ibarranco es sobre todo el tema logístico. ¿Dónde llevar y dónde comer con toda esa cantidad de hidrato? Que esa es la historia que hay que tener muchas veces en cuenta. Al final la prueba está bastante bien organizada. Eso sí que es verdad, que eso es lo que comenta Javi. Muy bien. Tiene muchos puntos de avituallamiento. Efectivamente. Al final, si vas a disfrutar de la marcha, que no te importe pararte, comer con tranquilidad. Eso es. Llevarte para el camino, que en ese aspecto se les facilita mucho en ese aspecto, ¿no? Y lo bueno sería eso, que este mes, pues las tiradas largas que haya, pues voy a intentar cada vez, en cada tirada, ser capaz de comer un poco más. Para cuando llegue el día de la prueba, pues no te salte, entre comillas, el estómago por los aires, ¿no? Eso sería quizá también un buen trabajo para hacer este tiempo que queda hasta la prueba objetivo, ¿no? Igualmente, bueno, y en la línea de lo que estáis comentando también, pues es también el momento de esa parte logística, lo que tú comentabas, la Quatch, la verdad que está bastante bien organizada, los puntos de avituallamiento pues son muy abundantes, pues porque al final es una marcha de más de 8.000 ciclistas y hay mucha comida, hay mucha bebida, hay comida variada, hay fruta, o sea que bueno, como tú decías, Gabri, pues es complicado el poder organizar la logística para tú poder salir con todo, aunque ojo, hay gente que no para, o sea, hay gente que la hace sin parar y pasa por los avituallamientos que vamos, que incluso que tiene gente pie a tierra que le da avituallamientos, ¿no? Los que van a disputar van así. Entonces sí que es verdad que yo creo que importante lo que ha dicho Javier, ¿no? Si tú encima vienes con poca preparación, que no te dé, o sea, que en el momento que te veas sin agua, paras. En el momento que Eso es. hay que beber sin sed y comer sin hambre. O sea, yo creo que esa es un poco la filosofía, ¿no? Tanto, incluso, ojo, para todos un poco, pero especialmente si lo has preparado poco, o organízate el Garmin con avisos o ponte una nota en el cuadro o lo que sea, Cada pero X cada tiempo, cierto tiempo efectivamente. hay que ir comiendo, bebiendo, porque lo que no has sido capaz de trabajar, pues lo tienes que intentar paliar con tener suficiente disponibilidad energética pues, para poder, porque al final cuando te quedas tú solo en el Mariblán, ¿vale? Ahí no hay ruedas, ahí es tú con la bici y hasta arriba tranquilamente todo lo que puedas. O cuando llegues al lado de Jaca ya con 180 en las patas, pues eres tú. Y eres tú con lo que lleves dentro. Si te has quedado muy vacío o no has comido bien o algo así, ojo con quedarte vacío. Una cosa, ahora que ha dicho Maribel, me he acordado de una anécdota de algunos amigos, sobre todo aquí en Andalucía, pues claro, aquí tenemos, yo en Sevilla, pues casi todo plano, ¿no? Gente que coge, se apunta a la quebranta hueso, ni mira apenas el perfil
y se plantan allí con un 39-25 y van allí, va a la aventura y demás. Te plantas allí con el 39-25 y cuando te meten allí los puertacos, pues igual si tu preparación no es muy adecuada, pues se te hace bola, ¿no? Que creo que es momento de que el que no lo haya hecho, que igual alguien no lo ha hecho, mire bien el perfil, mire los porcentajes y que mire qué desarrollo lleva su bicicleta. Igual es buen momento ahora mismo de cambiarlo, ¿no? Que al final te puede facilitar mucho la vida, ¿no? No, incluso, Javi, lo que estábamos comentando, que si eres una persona además que llega a corta de preparación, a lo mejor es el momento de que si tú estás acostumbrado a llevar un 28 de piñón grande, pues a lo mejor es el momento de montar un 30. Claro. Sí. O sea, al Mejor, final, mejor que sobre a que falte siempre. eso es. O sea, intentar de alguna forma paliar esa posible fatiga muscular que te va a producir el ir forzado. Si tú llegas corto de entrenamiento y encima pues vas atrancado todo el día, al final la fatiga muscular que vas a llevar después de 3 horas y media, 4 horas, va a ser importante, ¿vale? Luego también creo que si eres una persona que tiene experiencia y llegas corto de preparación, es muy importante también saber el lugar en el que vas. O sea, yo, por ejemplo, cuando la he hecho, creo que es interesante, o sea, al final, cuando tú sales allí cuando sales en la salida, mucha gente, pelotones muy grandes, y al final te dejas un poco llevar por Por lo la que es emoción. yo qué sé, la adrenalina, si queréis llamarlo como quieran, ¿no? Entonces, vas ahí con el grupo de adelante, vas ahí entre los 300, 400 primeros. Ojo que esto no es la primera hora, sino que te vas a ir a 6 horas. Entonces, Sí, sí. importante también saber el lugar en el que debes estar un poco para gestionar toda la prueba, ¿no? Sobre todo si vas corto de preparación. Meterte en un grupo que sea acorde a tu nivel y sobre todo en la primera parte de la prueba, que hay muchos terrenos de transición, creo que es un buen momento para ahorrar pensando en el final. Sí, pero por ejemplo, la Javier, gente se mete en un grupo, imagínate que no es acorde al tuyo y justo a mitad de prueba te sueltan y te quedas ahí en tierra, nadie. sí, sí, completamente, completamente. Yo te lo decía sobre todo por eso, porque puedes cometer el error de irte a un grupo, sobre todo. Yo creo que la gente sale muy motivada y Somport se sube muy rápido, porque además es carretera ancha, buen asfalto. Sí. Y la gente pelea mucho el Somport porque al final luego tienes un largo tramo hasta Mariblan, bajada, zona de plano, con algún tobogán y tal. Y claro, el pasar en un grupo o en otro te va a condicionar mucho el dónde vas a estar, ¿no? Luego en el Mariblan ya te quedas solo, en el Portalet, pues sabes que tienes que gestionarlo como buenamente puedas y Y ya os deja pues hasta meta. Pero claro, si tú peleas mucho el Somport, que estamos hablando de la primera hora y media de carrera, ¿vale? 2 horas, puede ser que eso luego lo pagues si vienes corto de preparación. Entonces, ojo con cebarse hay mucho, porque, o sea, yo por ejemplo creo que el puerto donde no te debes cebar nunca es en Mariblan. O sea, yo creo que Mariblan es un puerto donde tienes que poner, pues eso, el tractor ahí poco a poco, e incluso te diría más. Creo que hasta Portalet, hasta el descanso, es un poco irte viendo. Luego ya a partir de ahí, pues todo se hace un poco más venidero, pero importante también saber dónde estás y dónde debes estar para que tu marcha sea acorde, ¿no? Que no explotes, pues eso, que tengas eso. Y vinculado con esto, pues a lo mejor si estás corto de preparación, pues llevar hecho un buen pacing, ¿no? Eso nos va a enseñar, para la gente que esté en YouTube, lo va a enseñar Gaby. De hecho, anfitrión Gaby que dice, quiero enseñar Perfecto. Pues déjame un cómo momentito. se puede gestionar o alguna recomendación para que vean en realidad oye, Sí. si más o menos mueves 300 vatios, me lo invento ahora mismo, pues ¿a cuánto deberías intentar subir para que no te salte los plomos por ahí? Claro, eso es un poco eso, el que si tú llegas corto de preparación, incluso lo que sería tu pacing normal, rebájalo un poquito. Rebájalo un poco. Claro, déjalo en torno a un 10% por debajo, porque luego de cara al final siempre vas a poder apretar. Vamos a hacer el ejemplo. Para el que vaya a disfrutar de la prueba, me parece más interesante el que acabes al final bien, con buenas sensaciones, ¿no? Antes que te arrastres los últimos 20 kilómetros, ¿no? Eso es. Que vas a llegar. Además, ¿qué hago aquí? Y ya no quiero venir más, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Además, a colación con el tema que ha comentado Javi, os vamos a presentar, de hecho, Best Bike Split. Es una herramienta que usamos
para la regulación de esfuerzo de crono. También en muchas ocasiones lo utilizamos para cicloturismo para que tenga un deportista una primera estimación. Entonces vamos a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, un deportista en torno a los 70 kilos, vamos a poner unos 310 vatios de FTP. Podría ser a lo mejor algo intermedio entre lo top y lo, entre comillas, vamos a decirlo, mejorable dentro de lo que hay en una quebrantahuesos, ¿vale? Y el peso, como hemos dicho, 71 kilos, ¿no? ¿Correcto? Sí, más o menos pongo algo así. Vale, lo estáis viendo todo, ¿no? Porque yo, perfecto. Sí, vale. se ve. Perfecto, ¿vale? Para las personas que no estéis escuchando vía Spotify, iros al canal de YouTube, que lo vais a ver en todo momento de imagen, pero nosotros vamos a ir comentando un poco las relaciones. Vamos a hacer en concreto una pequeña simulación, que aquí con el perfil de la empresa tenemos la tira de simulaciones. Vamos a coger una bicicleta tipo, cualquiera que tenemos nosotros en nuestra base de datos. Vamos a hacer una simulación de la quebrantahuesos. Por ejemplo, en este caso, pues sabemos que es una prueba, entre comillas, de carretera, ¿vale? Tener en cuenta también, vamos a coger, por ejemplo, que os digo yo, Javi, ¿qué bicicleta cogemos? Cogemos, por ejemplo, una BH, por ejemplo. ¿Esta BH de carretera o de crono? No o cogemos aquí tengo aquí la Emonda. Vamos a coger, por ejemplo, una Emonda, ¿vale? Para que os hagáis una idea, perdona, Gabriel, antes de que sigas, cuando tú estás configurando el software, pues hay que configurar varias partes. Lo primero que hay que configurar es la prueba. Para eso se sube el GPX de la prueba, donde se ve el mapa. Y en ese mapa, que ya pues, lo tenemos ya preparado, de hecho. Tenemos todo el desnivel, tenemos la distancia. Y luego, claro, como cada bici pues presenta por decirlo de alguna forma, un perfil de resistencia, y va a ser algunas ruedas, unos tubulares y tal. Pues bueno, eso te va a dar que la bicicleta sea más o menos aero. Y con eso más o menos pues va a salir una estimación de cómo podrías hacer esta prueba. Resumiendo un poco todo lo que ha comentado Barranco, es que nosotros vamos a introducir los datos de una bicicleta X, cada uno podría meter su propia bicicleta, vamos a meter tipo de terreno, nosotros ya hemos cargado previamente el track de la QH, que de hecho lo hemos descargado de la página web oficial de la Quebrantahuesos, y luego tenemos también una cosa muy chula, y es que podemos hacer, entre comillas, obviamente, a un mes vista puede cambiar bastante lo que es el parte meteorológico, pero podemos tener una estimación de, oye, ¿qué meteorología nos vamos a encontrar en cuanto a viento, condiciones, etcétera? La QH... ¿En qué fecha cae exactamente? Que no lo recuerdo ahora mismo. ¿No lo sabéis? ¿O lo 24 de junio, ¿no? 24 de junio creo que sí. Vale. ¿La salida, hora de salida, qué hora la suelen hacer? A las 8 se sale. 8 de la mañana, ¿no? Era tempranito. Creo que sí. Cogemos aquí. Perfecto. Le damos a conseguir el tiempo. Vamos a cerrar. ¿Vale? Y automáticamente ya con los datos que hemos introducido del deportista, en este caso recordamos un deportista de 71 kilos con 310 vatios de FTP. Pues nos estima ahora mismo un porcentaje de un 70%, es decir, de un factor de intensidad de 0,7. Le damos a añadir plan de carrera. Algo conservador, alguien que va a... Eso es. Analizar. Esto tenemos un perfil finisher. A ver, tenemos un perfil finisher, que tenemos un perfil tipo de la gente que hace por debajo de 6 horas. Pues podemos subir un poquito más el factor de intensidad, en torno a 0,8, 0,85, dependiendo también del caso también un poco. Pero para que hagáis una idea, por ejemplo, ¿cuál es la estimación que daría para una persona de 310 vatios, por ejemplo? Pues lo que pone aquí, 216 vatios. Totalmente de acuerdo también un poco con lo que comenta Barranco en ese aspecto. O sea, en función también de la preparación previa podemos recortar un 10%, 5%, dependiendo también obviamente de la comunicación. Pero sí me parece bastante ya conservador para un deportista eso, 310 vatios, 216 vatios de normalizada. Contame un poquillo vuestra algunos de los puertos abrir para que la gente vea a qué intensidad suben. O sea, vete a Power Plan, ¿vale? Y coge uno de los puertos, por ejemplo, pero un Power Plan, no. Sí. Mira, por ejemplo, dentro. No, y además una cosa muy chula que tiene es que da una recomendación en base a los porcentajes, ¿vale? En función de si es zona lateral o zona llana, en función del tipo de viento, pero sobre todo, por ejemplo, un deportista que tenga esos 310 vatios de FTP va a dar una recomendación de estar en pendiente en torno al 1-2%, en torno a 200 vatios, del 2 al 4%, 220, del 4 al 6%, 232. Por encima del 6%, 253 vatios. O sea, fijaros que es bastante conservador, pero también ¿por qué? Entre comillas también, obviamente, por el carácter de la prueba. Es que son 198 kilómetros, por recordar, en cuanto al track. Efectivamente, y aquí se ve obviamente. ¿Cómo podríamos mejorar o sobre todo qué tiempo, cómo se podría mejorar obviamente la duración de la prueba? Tener en cuenta que esto lo está haciendo en base a una estimación de potencia como si estuviera entre comillas solo. ¿Qué pasa? Es lo que ha comentado anteriormente también Barranco y Javi en ese aspecto. O sea, en el comienzo de salida
dependiendo del grupo en el que estés, os puede adelantar mucho el tiempo, sobre todo para aquellas personas que tengan un objetivo de tiempo, de yo quiero hacerlo por debajo de 8 horas, o de 7, o de 6. Es importante también tener ese condicionante técnico-táctico y entender que esto es la regulación a nivel, entre comillas, fisiológica de la potencia, ¿vale? De cuánto en base a un FTP de 310, por ejemplo, cuánto lo estima, ¿vale? Esto Ese es sería como uno si, de los esto te ejemplos. está dando una estimación como si fueses solo. Lo que te va a Eso es. ocurrir, lo que te va a ocurrir normalmente es en pruebas tan largas que normalmente la media va a ser más baja incluso que la que te da el bike split y la normalidad Efectivamente. suele ser más alta. ¿Por qué? Pues porque en las subidas el software es como muy conservador. O sea, de hecho, si mal no he visto antes, creo que te da como 240, 250 Sí, sí, sí. Bastante pendientes, conservador, fijaros, pendientes del fijaros de hecho. 8%. Entonces, Mira, claro, sí, por ahí lo ponía, ¿no? Si mal no recuerdo que he visto por ahí mira, antes. fijaros, por ejemplo, aquí a 222 vatios en el primer puerto, Claro, pero si te vas al Mariblan, 234, si te vas al Mariblan, ahí, ¿qué vatios te aquí pone? a 255, 260, Claro, pero es que un pero tío claro, 70. un sujeto de 310, Sí, de pero ojo, 310. Gabri, pero con 310 estás hablando de que es un tío que está subiendo a 255 vatios medios pendientes del 11%, es que con esos vatios no va a avanzar, va a ir a 4 por hora. O sea que Va a ir normalmente lentito. va a subir o va a hacer tramos por encima de FTP, por lo cual lo que va a pasar siempre es que sí que es verdad que con esto, por lo menos tienes en la cabeza el no pasarte. Exactamente, El el llevar cómputo global. eso es, el llevar pues como una frontera, de decir, a ver, hasta Eso aquí es. tranquilo, que entonces, bueno, a esto nos ayudan los números tú fíjate, es que marca por encima del 6%, el Mariblan tienes 3 kilómetros, pues, 253. claro, y eso va a ser como muy lento, pero bueno, sobre todo lo que tienes que tener en cuenta es que si te pasas, cuando venga un descanso, vuelve a eso. O ten en cuenta Eso que una vez que es. te pasas de eso, pues eso va a producir en tu organismo que haya pues eso, un uso de sustratos energéticos importante, con lo cual si te pasa, recuerda que come. Entonces, bueno, pues te sirve para hacer esa especie de pacing, ¿no? De tener un poco Sí, sí. los Sobre ritmos. todo la orientación general, sobre todo en función del primer, segundo puerto y el tercer puerto que has comentado muy bien, sobre todo al final del tercero, porque ya una vez que aquí ya subí o de jaca, ya hacer ya entre comillas la bajada ya hasta meta. Y sobre todo tener en cuenta ese número, obviamente también con vuestra percepción, el pulso, ver cómo responde ese día, pues también mucha gente obviamente pues, va nervioso, el objetivo del año, etcétera. Pero obviamente no quiere decir que no haya momentos que estáis a 300 vatios, etcétera. Lo que es importante es que si vais aquí y ya estáis viendo que vais a 300 vatios, pues, ¿cuándo tenéis que pensar que tengo que bajar un poco el pistón? Que esa es la Sí, historia. eso pasa mucho con los grupos. Cuando vas en Eso es. grupo y vas ahí a rueda, vas a rueda, vas a rueda, vas a rueda, venga un poquito, y luego de repente, pues hostia, viene ahí el bajón y empiezan los problemas. Pero sí que es verdad que una prueba tan larga, que muchas veces la gente nunca se ha enfrentado a una prueba así tan larga, que hay que gestionarla bien de cabeza, ¿no? O sea que, y luego, bueno, una cosa que has comentado antes del tiempo. También tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar Pirineos y que nos vamos a meter ahí, sobre todo, pasado el Somport, ya vas a Francia y bueno, a ver cómo está el tiempo por allí, porque a veces que el tiempo por allí juega malas pasadas. No sé si fuera también es cierto Sí, que sí, el año pasado, de hecho, cayó un. fue en Vamos, septiembre, las fechas fueron sí, sí. diferentes, pero bueno, que ha habido años que en estas mismas fechas han caído auténticos problemas, o sea, han caído auténticas trombas de agua, ha habido mucho agua. Sí, Entonces, sí. el agua genera frío, todo este frío genera gastos energéticos también a veces, incluso a lo mejor más elevados por mantener la termogénesis. O sea, que Sí. eso también hay que pensarlo. Y también hay que analizar si vamos a ser, por ejemplo, el año pasado se quedó mucha gente sin salir y la gente decía, joder, después de lo que han pagado, yo no sé. A mí, sinceramente, me parece muy inteligente. O sea, gente que dice, hostia, meterme 7 horas debajo del agua, no sé si estoy preparado. A lo mejor no a nivel fisiológico, sino incluso físico, incluso Psicológico. psicológico. Es decir, que la gente piense que es una marcha en la que hay mucha bajada, que incluso planificar aspectos como llevar un chalequito, cosas así, no van ni tan mal, que al final estás arriba del Sompor a las 9:30 de la mañana y hace frío, que toda la bajada del Sompor es muy sombría, o sea, que no viene mal un chalequito para tenerlo, que en ningún momento, o sea, que es una marcha que no solo hay que gestionarla a nivel de comida y de intensidades, incluso de ropa, ¿no? Ver qué ropa vas a llevar, qué tipo de materiales vas a utilizar, que luego sales con frío, pero luego a las 12 de la mañana puede hacer mucho calor. Entonces, pues ese tipo de cosas, pensarlas y este mes que te queda, pues es el momento de dar esos últimos detalles de cómo tiene que hacerse toda la marcha. Por cierto, aquí aprovecho, yo me acuerdo la primera vez que fui,
que no sé si estarán por ahí los vídeos, no está Chema, pero vamos, seguramente no lo puedo decir. Yo una cosa que me ayudó mucho fue unos vídeos que hay de Chema haciendo, haciendo la QH. Bueno, haciendo la QH no, perdón. Haciendo los puertos, creo que fue, ¿no? Haciendo los puertos, como pues este se sube así, este se sube asado, cuidado con este, y yo prometo que me ayudó mucho el decir, bueno, pues el Somport se tiene que hacer así, el Mariblan se tiene que hacer así, el Portalés se tiene que hacer así. Hostia, pues yo recuerdo que en esa marcha, cuando la hice, llevaba mucho a Chema en la cabeza, de no, hasta aquí tranquilo, no, ahora aquí se puede apretar, tienes que subir guardando hasta aquí. O sea que si los puede ver la gente por ahí por YouTube, o a lo mejor, Gabri, los podemos incluso linkar luego en el Sí, lo podremos poner en la descripción. No sé ni si estarán activos, ¿eh? Sí, yo creo recordar que sí, porque yo siempre cuando he estado revisando cosillas aparece Chema. Yo la quebrantahuesos la he hecho una vez, creo que la hice en el año 2014 o 2015 y solo la he hecho un año. O sea que no. Vamos, a mí esos vídeos me ayudaron mucho a verlos y eso, también ponerte en situación de por dónde vas a pasar, de cómo es, tal. Bueno, y que luego Chepe incluso nos ha contado, pues en conversaciones privadas o en comidas que hemos tenido, el making of, ¿no? El cómo se hicieron, cuántas horas tardaron, que al final estuvieron varios días para hacerlos. O sea que bueno, que si la gente los tiene ahí los puede ver, yo creo que son de ayuda, ¿no? El que alguien te explique un poco cómo son, las subidas, sobre todo, que son un poco las partes más condicionantes y más decisivas de la marcha, pues viene bien, ¿no? El poder conocerlas. Sí, sí. Otro de los aspectos también que podéis fijar un poco también es el tema del viento. Ahora sí es cierto que lo hemos planificado unos meses vista y esto puede cambiar. Esto va a ganar mucha más precisión la semana de antes, incluso los días previos. Fijaros que de salida ya le está dando un poquito hasta de cara, viento de cara. Joder, como esto se cumpla. Luego sí cambia, hay bastante viento a favor ya en la siguiente parte. Y ya prácticamente. Ya cuando está volviendo para España. O sea, la mitad de la prueba viento de cara, la otra mitad viento a favor. Hombre, yo sinceramente lo agradezco si eso fuera así, ¿eh? O sea, prefiero que me dé el viento de cara al principio y el viento a favor al final de la prueba. No sé si tenéis alguna aporte más aparte de estas recomendaciones. Desde luego que si lo haces así, pues por lo menos luego tienes alegría al final. Lo malo es que salís de aire de cara y luego te cambie. Entonces vas de cara siempre todo el día con aire de cara, ¿no? Pero bueno, sí, no es mala estrategia para poder ir progresando en la marcha, ¿no? Entonces, bueno, es una buena opción o el tiempo este día te estaría acompañando, pues, para poder hacerlo lo mejor posible. Además, sí que es verdad que de cara al final, pues los grupos son más pequeños, hay veces que te quedas con grupos más, o sea, con menos gente, te toca relevar más, pues joder, si llevas la ayuda del aire, pues no quita para que vayas más confortable, ¿no? A la hora de hacer la marcha. Sí, sí. Bueno, pues con esto lo podemos, si queréis, ya dejar de compartir. Con lo cual, conclusiones generales de este podcast. Control del volumen, sobre todo. Aquellas personas que no estéis habituadas, no habéis hecho una gran parte de trabajo, comer, beber y a rueda. La importancia del sistema digestivo. ¿Qué más cosillas que no se nos pasen entre todos, Javi y David? ¿No? Comprobar qué ropa te vas a llevar, si cambia el tiempo. Tema de desarrollo, que sean acordes. Nada, toda la nutrición, el llevar toda la alimentación, haberla probado antes de, o sea que no es el día allí de innovar. Si coges algo en los avituallamientos, pues también coge cosas sobre todo, o sea, por ejemplo, si tú llevas geles y cosas así que son más específicas, pues en los avituallamientos aprovecha para coger agua, alguna Coca-Cola, si vas a coger Coca-Cola a lo mejor quitar el gas, coge fruta, sobre todo que es un poco lo más fácil. Ojo con coger, yo que sé, sándwich, frutos secos si no están muy acostumbrados. Sobre todo si nunca lo han probado. Si no lo han probado, no probéis cosas nuevas el día de la prueba. El día de la prueba, pues eso, a veces que jode con yo que sé, yo recuerdo en la quebrantahuesos el año que yo le hice que yo que sé, había pastelitos, bueno, yo fui a divertirme, o sea que bueno, yo comí, a mí me salió a devolver la quebrantahuesos, pero vamos, que yo me gasté bien la inscripción. O sea, paré en todos los avituallamientos, comí de todo, entonces. Pero sí que es verdad que yo no fuimos a hacerla rápido, estuvimos un poquito por encima de 7 horas, pero lo hicimos disfrutando. O sea, recuerdo, por ejemplo, que era la época en la que no había roaming y al pasar a Francia me acuerdo pagando los teléfonos móviles, pues tuvimos que pagar, porque decíamos, hostia, a ver si nos van a cobrar más. Bueno, lo típico de que, pues eso, que no sabes muy bien ni dónde estás, pues allí apagando los teléfonos. Bueno, aventura, pero que sí que es verdad que si la gente, pues eso, el estómago más sensible o no lo tiene muy preparado, que en los avituallamientos vayan regulando a la baja,
que no se pongan a hacer experimentos y, oye, que el que la vaya a disfrutar y la vaya a hacer más en plan de, pues quiero hacer la marcha, quiero acabarla, pues que la disfruten todo su... O sea, es muy bonita. O sea, yo creo que es una marcha que todo el mundo debería hacerlo, por lo menos una vez. El ambiente que hay es espectacular, vamos, yo el trato de organización que tuve fue muy bueno, la feria que se hace allí muy bien, los avituallamientos muy buenos, o sea, a mí me gustó mucho, por lo cual yo, la gente que me pregunta, porque también sobre esta marcha a veces que hay como mucha polémica, a mí me gustó. O sea, yo reconozco que es una marcha que me ha gustado. Sí que es verdad que luego ya me da cosa ir con tanta gente, ¿no? Claro. Pero es una marcha que para mí está muy, muy, muy bien y de hecho creo que es una de las, si mal no recuerdo, creo que es una de las marchas que la UCI tiene como con un reconocimiento, como Sí. una de las marchas valoradas por la UCI como de categoría más alta, ¿no? Y oye, será por algo. Entonces, Uno bueno, de los aspectos que se nos comenta también, a lo mejor es decir, las salidas cuidado también. Suele haber bastantes caídas en los últimos años. Importante ese aspecto, ¿vale? Muchas veces se pelea por ahí en algún grupo que te lleve, pero que también que tengáis la precaución, entre comillas, de cuidado que suele haber, por desgracia, obviamente, caídas, porque al final son 10.000 ciclistas los que nos encontramos en una prueba. Entonces, también tener en cuenta un poco el tema de la seguridad, que sea un día para disfrutar, entre comillas, de todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del año y a partir de ahí ya tener en cuenta esas consideraciones. y ojo, que yo creo que aquí la competición muchas veces en este tipo de marchas, por supuesto que hay una clasificación y hay un rendimiento, pero que muchas veces o sea, el reto es contigo mismo. Muchas veces es voy a pelear contra mí, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y el reto es el hacerlo tú lo mejor que puedas, ¿no? O sea que, bueno, pues tu competidor eres tú y a pelear con los medios que tengas para hacerla de la mejor forma posible. Perfecto, pues no sé si tenéis alguna cosilla más que comentar. Episodio express, acabado y concluido. ¿Podemos decir que sí? Yo por mi parte, creo igual. que si nos hacen un poquillo de caso les ayudará a llevar la marcha más o menos bien. Bueno, pues con esto despedimos el podcast, no sin antes también decir que, bueno, recordad que tenéis tanto el curso de mi compañero Javi y Raúl, de experto de WKO, no sé si os quedan algunas plazas disponibles, ¿puede ser, Javi? Alguna queda por ahí todavía. Nosotros nos quedan ya muy poquitas para el curso de Intervals también, que tenemos junto con Luis Magallego, que también os lo recomendamos, por si aquellas personas que esté escuchando el podcast, pues bueno, que sepa que estamos lanzando esa oferta formativa. David, ¿alguna cosilla por la europea? ¿Algo interesante todavía? Yo, de momento, yo nada. Trabajar. De momento nada, bueno, perfecto. Yo, ya sabes que, Ya tenéis bastante publicando todo lo que estáis publicando, que no es bueno, poco. hacemos lo que podemos, pero vamos, que no, de cursos y eso nada. Ya sabes que, bueno, vosotros tenéis esa vertiente, yo no la hago. Yo cuando me llama alguien colaboro, pero no hago esa parte o esa parte de ese modelo de negocio que tenéis vosotros también. Pues yo no lo tengo, pero vamos, que no pasa nada. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera y al final hay que generar. O sea, que eso ya cada uno como pueda. Perfecto, lo importante es que vayamos, como te he dicho, generando y que obviamente pues, al final que la gente vaya aprendiendo. Pues nada, nos despedimos de este episodio. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que nos tenéis en el grupo de Facebook de Podcast El Avituallamiento, el correo podcastelavituallamiento@gmail.com, el canal de Telegram del Avituallamiento, que también creo que somos más de 400 suscriptores, creo ya, en dicho canal. No está nada mal. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.